No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento, a dar plenitud. Querido don Luis, cura párroco, vicario episcopal, querido don Luis Carlos, vicario parroquial, queridos sacerdotes, representantes del Cabildo Catedral, vicarios episcopales, directora, directores de los departamentos diocesanos, rector del seminario, queridos seminaristas, autoridades políticas que nos acompañan, feligreses de esta comunidad parroquial de San Juan de Ávila, mis queridas hermanas, personas consagradas, hermanas y hermanos todos en el Señor. En este domingo convergen intenciones que la Iglesia nos invita a traer al altar. Hoy todavía, que hemos acudido a la Virgen invocándola, llamándola por su advocación de Lourdes, celebramos la jornada del enfermo. Y en este año la Iglesia nos invita a poner la mirada especialmente en las personas mayores, con un lema sugerente: déjate cautivar por su rostro desgastado. También en este domingo la Iglesia nos invita en España a impulsar la campaña de Manos Unidas, siendo conscientes de que todavía, por injustificado que parezca, son millones las personas que mueren de hambre en nuestro mundo. Y estas dos motivaciones coinciden dramáticamente con los acontecimientos de los que vamos teniendo noticia a diario, las consecuencias humanitarias dramáticas de los terremotos de Turquía y de Siria. Y en ese contexto, la palabra de Dios viene en nuestro auxilio y la liturgia, con los elementos propios del ritual de la dedicación del templo y consagración del altar, nos ayudan a captar en unidad la importancia de vivir todo contando con la luz de la fe. Toda la celebración de esta tarde está concebida, hasta en sus detalles más pequeños, como una gran catequesis que nos recuerda la belleza de la Iglesia y el gozo inmenso de haber entrado a formar parte de ella. La Iglesia no ha tenido templos como tal hasta que, con la paz de Constantino, año 311, y posteriormente con el edicto de Milán, 2 años después, 313, empiezan a surgir leyes en las que a los cristianos se les autoriza a tener templos propios, a partir del año 321. Eso no significa que hasta entonces los fieles no se congregaran para celebrar, cumpliendo el mandato de Cristo, los sacramentos, transmitir la fe a las generaciones. Pero cuando ya se permitió plasmar en el espacio lo que se vivía desde la fe, se configuraron los templos cristianos en los que cada elemento es una enseñanza, puestos con una dirección precisa hacia Oriente, recordando las palabras del profeta: Él es luz que nace de lo alto. Así lo llamamos también en el Adviento, preparándonos al nacimiento del Salvador. Oriente, luz que nace venciendo la noche. Y así se configuraron las asambleas según el lugar que en la Iglesia cada uno va teniendo según su acercamiento a Cristo: el lugar propio de los catecúmenos, el lugar de los penitentes, el lugar de los que sostienen con su entrega generosa la comunidad cristiana, y todo esto siempre en torno al baptisterio, donde hemos nacido a la vida nueva, y en torno al altar. El espacio sagrado se configuraba entonces como el lugar donde los que nos reuníamos en torno a Cristo no hacíamos sino comprobar la importancia primero de sabernos formando parte de un único cuerpo, el de Cristo. Por eso también en esta celebración hay elementos que quizás nos llaman a estas alturas la atención.
arquitecta Belén, a la que agradecemos siempre su servicio con el equipo de técnicos que también nos acompañan, ha ido explicando los elementos nuevos en la restauración de este templo. Y alguno dirá, se ha cambiado la electricidad, pero la luz, de momento, no la tenemos. Y sin embargo, en el progreso de esta celebración, se nos invita, mediante estos detalles sencillos, a recordar lo que ha sucedido con nosotros mismos. Antes de pertenecer a la Iglesia, nos veíamos sin la luz de la fe. Ahora veremos cómo en el momento en que los lugares marcados con la cruz van siendo ungidos, el templo irá recobrando luz. Y en el momento en que el altar, que hasta ahora no ha sido saludado, sea consagrado, veremos que hay como una eclosión, no solo de luz, sino también de adornos, en torno al lugar donde reconocemos la acción que Cristo nos ha encomendado celebrar para sostener nuestra vida cristiana, la Eucaristía. Por eso es fundamental, al entrar y participar en cualquier acción litúrgica, tener los sentidos despiertos para a través de ellos llegar a la confesión de la fe. Es expresión de la antigüedad cristiana anterior al momento en que la Iglesia tiene lugares para celebrar su culto. Ya en el siglo III se afirma: estamos ante un misterio, cuando es una cosa la que vemos y otra la que confesamos. Todo en la vida de Cristo está llena de misterios, porque cuanto refieren los evangelistas, no nos hablan solo de un hombre como nosotros, sino que en su actuar reconocemos a Dios mismo que ha venido a nuestro encuentro. Qué importante es esto para no fracasar en la vida cristiana. Jesús no es el hombre buscador de Dios, sino Dios hecho hombre que ha venido en nuestra búsqueda para llevarnos hasta Dios. Y esto es lo que la Iglesia proclama, no con orgullo, sino con la mayor de las humildades. Por eso no es comparable a la luz de lo que Cristo nos ha revelado, la vida que Él nos ofrece, siguiéndole, que lo que vemos en otras tradiciones religiosas. En otras tradiciones religiosas reconocemos el esfuerzo honesto del hombre por llegar hasta Dios. Aquí estamos proclamando que ha sido Dios el que ha venido al encuentro del hombre. Por eso Él se ha convertido en el camino, en la verdad y en la vida. Y por eso no hacemos ninguna violencia cuando proclamamos a todos, incluso a aquellos que dicen profesar otra fe, que en Cristo y solo en Él está la salvación. Porque ese deseo de encontrarse con Dios, al que a tientas van buscando, solo se colma en nuestro Señor Jesucristo. Pues todo en la acción litúrgica, y el espacio forma parte de esta acción, nos ayuda a reconocer la grandeza del encuentro con Cristo, que nos ha configurado como familia. Podríamos detenernos en muchos de los detalles. Por ejemplo, resulta sorprendente que el santo crisma que se reserva para aquellos sacramentos que imprimen carácter, hoy lo veamos utilizado para ungir el altar y los muros que sostienen el edificio, que llamamos a partir de ahora templo, casa dedicada al Señor. Porque el crisma es, y la unción, la manera visible de reconocer la acción invisible del Espíritu Santo. Los que caminábamos dispersos, los que venimos de diferentes sitios, cuando nos reunimos nos sabemos pueblo, miembros de una misma familia. Y el nexo, el vínculo que nos une, no es el lazo de amistad, la simpatía o simplemente las cualidades humanas en aquello que nosotros queramos destacar, sino que es don recibido del Señor. Es el Espíritu Santo el que nos une, como la argamasa que une los elementos en una construcción hasta que va siendo levantada. Y es al Espíritu Santo a quien debemos estar atentos para crecer siempre en fidelidad al Señor. Y de esto es de lo que nos hablan las lecturas en este domingo. Para poder cumplir todas las intenciones que hoy la Iglesia pone en nuestros labios, para dejarnos cautivar al ver el rostro de nuestros mayores y cuidarlos con las atenciones mayores en nuestra vida, con el lenguaje del Papa Francisco, no dejando nunca que formen parte de los que la sociedad descarta, es necesario
acoger la palabra del Señor hasta en sus más pequeños detalles, porque Cristo no viene a abolir, sino a llevar a plenitud, a dar cumplimiento, para poder ser sensibles ante el hambre y la necesidad de quien padece una situación de indigencia. Necesario es acoger siempre la palabra del Señor. Y en la primera lectura del libro del Eclesiástico se nos recuerda el don inmenso que se nos da al concedernos la libertad que nos permite reconocer dónde está la vida y la muerte, y acogiendo la palabra del Señor está en nuestra mano rechazarla y así perdernos, o por el contrario, abrazar la voluntad de Dios y comprobar cómo Él no es enemigo de nuestra libertad, sino su garante. Veremos entonces nuestro corazón ensanchado. Para poder sentir como propias las necesidades de los demás, hemos de poner nuestro corazón junto al de Cristo y comprobar cómo efectivamente Él ha muerto por todos. Cuando uno sufre, todos sufren con Él. Dios quiera que esta comunidad parroquial, renovada en su templo, se renueve también en sus miembros, para que, acogiendo la palabra del Señor, la lleve a cumplimiento. ¿Quién nos ayuda, como verdadero templo del Espíritu Santo, a seguir siempre a Cristo en nuestra vida? María Santísima, a quien encomendamos especialmente la protección de esta comunidad parroquial. Acudiendo a ella también en este día, nada sin María, todo con ella. Que así sea.